Al final no es quedarte con lo que te falta, sino darle importancia y valorar lo que tienes. Cuando yo me miro al espejo me veo entera, porque realmente yo nací así, con estas herramientas, como tú dices, una sirena, ¿no? Con mi cola de sirena, que es mi única pierna, y con mis dos aletas. ¿Te has enfadado tú alguna vez con la vida? Ante esa frase del ¿y por qué a mí?, yo siempre le doy la vuelta y le digo ¿y por qué no? Porque en el fondo yo creo que todo pasa por algo, todo en el fondo tiene sentido. Tus padres no esperaban una niña sirena, ¿verdad? Para nada, fue una auténtica sorpresa, imagínate. Soy la quinta de 5 hermanos, era un poco la mascota de todos. Gracias a ellos, además, la percepción en mi familia, en el entorno, fue muy fresca. Le quitaban el hierro al asunto. Me señalaban por la calle, se santiguaban, se cambiaban de acera, o sea, cosas realmente curiosas, ¿no? Y yo a veces cuando me veo en los vídeos digo, no me extraña que se queden mirando. Cuando eres pequeño o en cualquier etapa de la vida, ¿no? O sea, el buscarte tú las castañas, aunque te cueste, aunque te cause dolores de cabeza también y te caigas varias veces, pero al final lo has hecho tú. Y esa es una cosa que me inculcaron mis padres y que yo creo que es uno de los grandes diamantes que me dejaron. Yo creo que hay pocas cosas en la vida que no se pueden conseguir. Te miro y te admiro, pero te escucho y me siento idiota. Porque al final nos enredamos en el día, en estupideces, en tonterías, en no puedo hacer esto y coges una frustración, un cabreo contigo misma. Pero nos pasa a todos. Y solo hay que pararse y mirar alrededor todas las herramientas que tenemos. Cuando la gente a mí me dice es que tú sonríes y tal, y yo digo, es que solo hay que comenzar. Con una simple sonrisa, el cerebro recibe una señal de que las cosas están bien, aunque no lo estén. Pero si tú sonríes ya es una predisposición a decir, venga, la tortilla es como la vida está rica. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale un poco dura. Creo que la base está en pensar que la vida es bonita. Tenéis un don, que es ponernos a los demás los pies en la tierra. Pues seguramente esa es la misión que yo tenía en esta vida. Quizás inspirar a los demás en que la vida es bonita. ¿Te gustaría recibir más de estas veintenas de libros? Todos ellos son de autores que han pasado por el canal y además están firmados. Van a ser para un único suscriptor. Y es que vamos a preparar un súper sorteo cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. Esto quiere decir que si estás suscrito al canal antes de llegar a 100.000 suscriptores, tendrás la oportunidad de que te llegue este súper pack de libros a casa. Y si no habías encontrado motivo suficiente para suscribirte al canal, como es la calidad de nuestro podcast, la calidad de los invitados, ahora creo que sí, esto es un motivo más que suficiente. Y por favor, suscríbete al canal solo haciendo un clic. ¿Cómo estás, Lari? ¿En qué momento vital te encuentras ahora? Pues en un momento vital interesante. Creo que ya la edad te ayuda también a ver ciertas cosas, a sentir ciertas cosas, a priorizar ciertas cosas. Y estoy en un momento muy interesante en el que, bueno, estoy reconduciéndome o volviendo a retomar mi esencia, que es verdad que tengo la suerte de que creo que nunca la he perdido, pero estoy en un momento en el que pienso mucho en ello. Así que bueno, ¿tiene sentido? Tiene sentido. Que estemos aquí tú y yo hablando. Lari, naciste sirena, naciste con una extremidad, es decir, tienes una pierna. Sí. Pero yo creo que te he visto en escenario, que también naciste con un don, y es que siempre tienes una sonrisa constante en tu cara. ¿Cómo una persona o como tú te levantas cada mañana sin pensar en aquello que te falta? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo me miro al espejo me veo entera, porque realmente yo nací así, con estas herramientas, como tú dices, una sirena, ¿no? Con mi cola de sirena, que es mi única pierna, y con mis dos aletas. Entonces es verdad que nunca he echado nada en falta. En alguna ocasión puede ser que cuando era pequeña, que me encantan los anillos, yo decía, ¡ay! No puedo ponerme anillos, pero me los ponía en el pie. O sea, al final no es quedarte con lo que te falta, sino darle importancia y valorar lo que tienes. Porque lo que te falta y de alguna manera es una suerte que con eso que te falta agudizas el ingenio para hacer otras cosas o para hacerlo de manera diferente. Yo siempre digo que hay 1000 maneras de hacer las cosas, ¿no? Y cuando se hacen con el corazón, bien hechas están. O sea, es decir, a veces tenemos la tendencia a seguir estructuras, etiquetas, maneras de hacer las cosas, ¿no? Y cuando te sales un poco de ese cajón es como que te descoloca, ¿no? Pero realmente es muy interesante cuando hay algo que te falta o que aparentemente te limita,
realmente te da alas para poder hacer las cosas de manera diferente que ni siquiera te hubieras imaginado. A mí hay veces que hay gente que me dice, es que yo no podría hacer las cosas como tú porque no, sí que podrías. Lo que pasa es que la vida te tiene que poner en una determinada situación para desarrollar ciertos poderes que todos tenemos. Siempre hablamos, por ejemplo, de las personas ciegas. No, es que tienen una habilidad, tienen un poder, ¿no?, de agudizar otros sentidos. Realmente todos los tenemos, pero a veces no nos hace falta tirar de ellos, ¿no? Así que yo creo que cuando hay una limitación o cuando hay algo que falta, realmente es para valorar y para reforzar esas otras cosas que tienes y también para que aquello que falta te ayude a desarrollar el ingenio y hacer las cosas de manera diferente. Hay una frase de tu padre que está en la portada de tu libro que dice: la necesidad, la falta de algo es lo que te empuja, es lo que mueve el mundo. Es que mi padre era un poeta, aunque no lo sabía. Además era andaluz y la verdad es que esa frase me caló. Me caló porque es verdad que a veces no nos damos cuenta de que hasta que no nos falta algo, hasta que no perdemos algo o alguien, no nos damos cuenta de lo que lo valorábamos, de lo que queríamos eso, de lo que queríamos a esa persona, ¿no? O sí, pero de repente es como que se intensifica. Y es verdad que todos lo tenemos en mente y todos lo sabemos, pero a veces está bien recordarlo, porque no hace falta que se vaya una persona o que dejes de tener algo para valorar cada día y para agradecer que lo tienes ahí, ¿no? O por lo menos que lo sientes. Yo la verdad es que hay una de las cosas que me han dejado mis padres, que es el ser agradecido. Yo creo que el dar gracias es como un regalo. A mí muchas veces me dicen, pero no me des gracias por todo. Y no lo hago solo por educación, que también, sino porque realmente lo siento, porque yo agradezco cada momento. Cuando voy a trabajar y voy en el autobús o voy en coche y voy disfrutando del paisaje, agradezco poder detenerme en las nubes, en los pájaros, en si llueve, en si hace sol, en las personas que veo en las paradas del autobús, ¿no? Hay que ser agradecido por todo, porque a veces no nos damos cuenta de eso que tenemos hasta que no lo perdemos. Pero es verdad que agradecerlo te ayuda a ponerlo en su sitio. Tus padres no esperaban una niña sirena, ¿verdad? Para nada, fue una auténtica sorpresa, imagínate, hace 50 y poquitos años que no existían las ecografías de manera rutinaria, sí que empezaban a hacerse en Madrid y en Barcelona, pero bueno, yo soy la quinta de 5 hermanos, el embarazo de mi madre fue como el del resto de mis hermanos. Y fue una sorpresa porque todos pensaban que iba a ser un futbolista, porque creo que pagaba unas patadas importantes en la tripa de mi madre. Pero mira, pues en vez de un futbolista, nació una sirena con sus aletas y con su cola. Imagínate, ¿no?, la situación. Yo me pongo en su lugar muchas veces y el shock debió de ser tremendo, ¿no? Ese momento en el que cuando algo te sorprende así de manera tan inesperada o tan brusca, ¿no? Las típicas preguntas que uno se hace del ¿por qué a mí?, ¿por qué yo?, ¿qué hemos hecho mal?, ¿por qué nos castiga la vida?, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan por la cabeza o nos atormentan. Y yo la verdad es que desde hace muchos años, creo que incluso desde pequeña, ¿no?, ante esa frase del ¿y por qué a mí?, yo siempre le doy la vuelta y le digo ¿y por qué no? Porque en el fondo yo creo que todo pasa por algo, todo en el fondo tiene sentido, aunque al principio no lo encontremos o aunque al principio nos duela, porque hay cosas que duelen, que no son agradables para nadie y que tampoco podemos controlar. Pero yo creo que todo pasa por algo y ante ese ¿y por qué a mí? Yo creo que en el momento es difícil de entenderlo, ni siquiera pensar en ello, pero al final descubres que tuvo que pasar. Por algo, aunque haya esa parte, ¿no?, de dolorosa o de sufrimiento, bueno, pues a veces la vida nos está dando señales, ¿no? Así que ante el ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no yo? O sea, a veces es como que puede que parezca que pensemos que nosotros lo merecemos menos que otra persona, porque cuando dices ¿por qué a mí? Es ¿por qué no a otro?, ¿no? Bueno, pues porque tiene que ser así. ¿Te has enfadado tú alguna vez con la vida? No,
La verdad es que no. A mí hay pocas cosas que me enfaden y me cuesta mucho. Y cuando me enfado además lo paso fatal, porque como no estoy acostumbrada y no me gusta, me molesta mucho estar enfadada y me desgasta mucho. Pero no, a ver, yo creo que todos tenemos derecho a estar enfadados con el mundo, con nosotros mismos o con quien sea cuando hay algo que nos suceda, ¿no? Pero ese enfado tiene que tener un tiempo. O sea, no podemos estar enfadados toda la vida con el mundo ni con algo en concreto, porque entonces los primeros perjudicados somos nosotros. Nos estamos perdiendo tantas cosas, estamos perdiendo tanta energía en eso que quizás o en muchas ocasiones tampoco podemos controlar. Porque a mí me gusta pensar y soy de la filosofía de que es verdad que hay muchas cosas que no podemos controlar. Ahora pensamos que podemos controlar muchas cosas con la tecnología y con todo lo que tenemos, ¿no? Pero hay cosas que no podemos controlar. Lo hemos visto hace años, ¿no? La buena noticia es que sí que podemos controlar el cómo gestionamos esas cosas que nos pasan. Y yo creo que ahí está la diferencia, porque lo que nos pasa, duele o da alegría, pero depende de nosotros, de cómo lo gestionamos. Hay un momento en el que en ese momento de shock inesperado, como cuando yo nací con mis padres, pues la vida te agita y tienes que tener un momento de reseteo, ¿no? De recalcular ruta. Y ahí tienes derecho a la pataleta, al enfado, pero después tiene que pasar el enfado, tienes que gestionar qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, para qué ha pasado y qué vas a hacer con eso que ha pasado. Y yo creo que cuando te haces esas preguntas te ayuda muchísimo a seguir adelante. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, pues yo me lo pasé pipa. La verdad es que, bueno, yo, como te decía, soy la quinta de 5 hermanos y, bueno, era un poco la mascota de todos, ¿no? O sea, mis hermanos, cuando yo nací, eran preadolescentes. Yo con mi hermana Sol me llevo 10 años, que es la pequeña. Entonces, bueno, pues gracias a ellos, además, la percepción en mi familia, en el entorno, fue muy fresca, ¿no? Porque ellos le quitaban el hierro al asunto, ¿no? Y me llevaban para acá, para allá, me llevaban con sus pandillas, me hacían fumar con el pie, o sea, yo era como la mascota, ¿no? Pero yo estaba encantada porque de alguna manera estaba siempre ahí como en la salsa, ¿no? Después, cuando fui al colegio, bueno, ellos se fueron marchando de casa porque bueno, se fueron muy prontito todos mis hermanos de casa. Al empezar el cole, yo quería empezar el cole porque, claro, yo veía por la mañana que todos se iban al cole y me quedaba yo sola. Y tenía muchísimas ganas de empezar el cole. En el cole, la verdad es que he disfrutado muchísimo también. Consiguieron, o entre todos conseguimos, que el ambiente fuera muy natural. A mí en ningún momento, además fue como una condición de mis padres, ¿no? Cuando fui al colegio de mis hermanas, pusieron la condición de que a mí me trataran exactamente igual que al resto de mis compañeras, tanto si me tenían que premiar como si me tenían que llamar la atención o me tenían que suspender exactamente igual. Y la verdad es que fue un ambiente súper natural, con mis compañeros también, y bueno, la verdad es que guardo muy, muy, muy buen recuerdo de mi infancia. Siempre me preguntan el tema de si tuve algún caso de que alguna niña, porque yo de pequeña iba a un colegio de niñas, y me preguntan, ¿no?, si tuve algún caso de pues, que alguna niña se metiera conmigo. Y la verdad es que yo, analizando, es verdad que hubo un momento en el que llegó una compañera a mitad de curso y esa compañera, bueno, pues no entendía muy bien, ¿no?, qué hacía yo ahí y por qué yo no tenía brazos y por qué hacía las cosas de esa manera, ¿no? Y además, cuando yo llevaba brazos ortopédicos durante unos cursos en primaria, eran además unos brazos ortopédicos, eran los típicos de la pinza, que eran un poco así, pues como con los cables por ahí, que se veía todo, ¿no? Y la pinza era de hierro, era muy fría y entonces a Miriam le daba como reparo, ¿no? El mirarme, el tocarme, cuando me acercaba yo sentía como que evitaba, ¿no? O sentía su energía, ¿no? Y yo, fíjate, desde pequeña, yo dije, yo tengo que hacer que esta niña no sienta miedo o no me rechace. No era rechazo, sino era rechazo de realmente de que ella no lo entendía, ¿no?
es normal. O sea, a veces cuando rechazamos las cosas o cuando nos damos la vuelta es porque no tenemos la información necesaria para entender o para poder ser natural ante la situación, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esa clave, esa información, ya de repente no nos importa incluso preguntar porque lo hacemos desde la naturalidad, ¿no? Y bueno, en aquel entonces a mí me encantaba una serie que se llamaba Mazinger Z. Los de mi edad se acordarán perfectamente. Era como los dibujos eran lo más, ¿no? Lo más modernísimo. Ahora los ves y dices, tu madre mía. Pero entonces a mí me encantaba y yo jugaba a Mazinger Z. Y entonces, claro, conseguí que a base de hacer tonterías con mis brazos y decir que yo era también Mazinger Z porque tenía hierros y tal y cual, pues al final conseguí que ella se lo tomara con humor. Y al final se disipó, ¿no?, esa tensión que ella sentía, y no es que llegáramos a ser grandes amigas, pero conseguimos el quitar esa parte que a ella le inquietaba, ¿no? Y aparte de eso, la verdad es que tuve la fortuna, y si en alguna ocasión lo he tenido, es que no le he dado importancia o ni siquiera lo he visto porque no le he dado importancia, porque yo siempre pienso que hay gente que te mira de una manera, que te puede decir ciertas cosas, pero que depende también de tu energía o de cómo lo gestiones, al final se crea esa energía, ¿no? Si tú vas de víctima o tú te escondes en un rincón y te dicen algo y tal, pues al final es como que la otra parte se empodera, ¿no? O también por esa falta de información, ¿no? Que se crea así ese ambiente como enrarecido, ¿no? Pero si tú de repente demuestras que bueno, pues que naturalidad, al final yo creo que eso también se acaba relajando. Pero esto que dices es tremendamente poderoso, Lari, porque normalmente cuando pensamos que le caemos mal a alguien, ya nos cae mal esa persona a nosotros. Es como, por si acaso me vas a caer mal. En cambio, lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. Es como, bueno, entiendo lo que puede estar pensando, lo que puede estar sintiendo, me voy a acercar yo con toda la naturalidad del mundo. ¿Tú has nacido con esta limpieza de creencias, o es que la educación de tus padres, como decía, era una más en casa, era una más con tu hermano, una más en el cole? Es decir, es como que has tenido una burbuja de pensamiento crítico protectora que es brutal el aprendizaje que nos transmite. Pues no sé, o sea, yo sí que sé que desde muy pequeñita yo tenía esa sensación, ¿no? Imagínate, yo cuando era pequeña es que todo el mundo me miraba por la calle, no pasaba desapercibida. Y además hace años no teníamos tanta información y era como muy evidente todo, era brutal. O sea, me señalaban por la calle, se santiguaban, se cambiaban de acera, o sea, cosas realmente curiosas, ¿no? Y que nos parece mentira ahora. Pero yo siempre he pensado que bueno, esas personas no lo hacen queriendo, no lo hacen, sino porque realmente es una reacción que incluso nadie sabe que va a tener esa reacción cuando pasan estas cosas, ¿no? O porque cuando yo veo a alguien con alguna discapacidad o alguien diferente, nos pasa a todos, nos quedamos mirando. Y yo a veces cuando me veo en los vídeos digo, no me extraña que se queden mirando, porque yo me miro a mí misma y digo, haciendo algo o tal, y digo, pues es que parece que se me va a caer, que yo estoy convencida de que controlo y de que no se me va a caer, pero desde fuera es verdad que llama mucho la atención, ¿no? Y eso que dices de un poco de la empatía o de ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, pues es que seguramente no lo entiende o le... Es un poco como el vecino que no te saluda. A mí lo que me pasa con eso es que cuando hay alguien que se esconde o que aleja la mirada o que te evita, yo soy un poco masoca y le saludo más, hasta que al final lo consigues. O tengo un pequeño vicio y es que cuando conozco a alguien por primera vez, no sé si te ha pasado que sientes esa energía que dices tú, no conozco a esta persona pero me da mal rollo. Bueno, pocas veces al final llego a la conclusión de que efectivamente tiene mal rollo, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, el 99,9%, cuando pasa eso, si tú haces el ejercicio de rascar un poquito, de entender por qué esa persona habla así, mira así, reacciona así, le entiendes, pero además esa persona seguramente, a veces de manera también un poco mágica, sabe que tú entiendes y entonces se abre. Y es maravilloso. O sea, yo he tenido experiencias en este sentido que dices,
¡guau!, lo que me hubiera perdido si efectivamente le etiqueto como persona que no me cae bien. Porque al final todos tenemos algo que nos define y en algún momento todos tenemos una etapa o una vivencia que nos marca y que de alguna manera eso se percibe, pero se puede percibir como un comportamiento, como mala educación, como que ya te digo, la hay. Pero a mí ese ejercicio de rascar un poquito, de saber por qué esa persona tal, de seguir insistiendo un poco, me parece muy interesante, me encanta. Nos perdemos muchas cosas en la huida. Y en etiquetar, ¿sabes? El tener esos sesgos de, uy, este es así tal, seguro que no sé cuál. No. Es que además es sorprendente porque te llevas cada sorpresa. Dicen que 3,3 segundos es el tiempo máximo en mirar a una persona para que no se sienta incomodada, ¿no? Como estás invadiendo mi intimidad. Tú acabas de decir que durante la infancia te has mirado mucho, me imagino que ahora también, Lari, porque no estamos acostumbrados y es como no quieres mirar desde el adulto, pero se te van los ojos. ¿Cómo has aprendido a vivir siendo el foco de una atención invisible? Pues aprendí desde muy pequeña, porque además mis padres tuvieron la valentía de que yo, siendo muy, muy, muy pequeña, estaba en la orilla del mar e iba así como culeando a la orilla del mar a bañarme y haciendo castillos, y era como qué mayor escaparate hay, ¿no? En bañador, o bueno, en ese momento desnuda, porque yo era un poco Mowgli, lo sigo siendo. Pero ponerte ahí, ¿no? Y bueno, pues era efectivamente el centro de todas las miradas. A mí no me importaba, pero sí que es verdad que de alguna manera a veces me sentía un poco incómoda o intimidada, porque sí que veía que a mi padre especialmente le llegaba como algo negativo, ¿no? Entonces él era muy protector y entonces enseguida saltaba. ¿Qué mira usted, señora? Y entonces a mí eso me creaba tensión. Entonces empecé a saludar a la gente que me miraba, empecé a sonreír, empecé a decir, hola, señor. Claro, la gente me miraba, yo decía hola, señor, y se quedaban flipados, ya dejaban de mirar, y entonces ya era como que el ambiente se tranquilizaba un poco, ¿no? Así que cogí ese truco, y cada vez que alguien miraba, antes de que mi padre se sintiera intimidado, yo ya estaba anticipándome y dándome la vuelta y sonriendo tal, y entonces ya es como que ahí se cortaba el, bueno, sé que me estás mirando. Y yo creo que también la gente al final, cuando ve que tú sonríes, inconscientemente llegan a pensar que tampoco es tan grave, que tampoco pasa nada, que yo no soy una pobrecita, ¿no? Entonces, ese mensaje no verbal llega. Y aprendí a gestionarlo con eso, con una sonrisa, con naturalidad, con la chispa, mirando a la gente. Y yo creo que es eso, ¿no? Cuando alguien se me queda mirando y yo simplemente le sonrío, es que lo noto. Noto que se relajan. Porque esa tensión de pensar de repente, pobrecita, ¿qué le habrá pasado? Y yo no podría, y cómo hará esto y cómo hará otro. Y de repente yo le sonrío y dice, pues no está tan mal. Sí, no sé. Vamos, esto es una fantasía que yo me creo, ¿eh? Pero es que funciona. Pero eso es de una madurez emocional muy alta para una niña pequeña que está siendo observada. Pues no sé de dónde me viene, si realmente fue una mezcla, ¿no? De que yo ya que me venía de serie. También es verdad que mis padres y mi familia, mis hermanos, hicieron un equipo estupendo, porque desde el minuto uno la labor de mis padres era procurar y buscar todas aquellas cosas que a mí me llegaran a hacer una niña y después una mujer lo más independiente posible. O sea, ese fue el gran valor que yo les agradezco un montón, porque de hecho estoy aquí. Pero yo creo que fue un trabajo en equipo de todos, ya te digo, de mis hermanos, del colegio, de los médicos, de todo, ¿no? Mis padres me decían, ¿no? Bueno, es que tú a veces cuando uno duda, si tú nos miras, de repente confiamos en ti. Y yo siempre digo que cuando al final te propones algo y si no lo consigues,
no es un fracaso, no es una frustración. Tú lo has intentado, has puesto lo mejor de ti, seguramente en ese camino hayas encontrado cosas que ni siquiera tú pensabas y que quizás sean más valiosas todavía que lo que buscabas, pero no pasa nada, o sea, por intentar las cosas, por probar determinados caminos. Yo al final es todo a base de trucos, ¿no? En mi vida diaria, pues al principio cuando empecé, yo qué sé, pues a abrocharme los pantalones, pues igual me tiraba, no te exagero, pero igual 1 hora hasta que lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. Esa base de intento es como cuando vamos al gimnasio. Si no lo haces nunca, cuando llega el momento y si estás solo no sabes hacerlo. Y la verdad es que mis padres tuvieron esa valentía de dejarme hacer las cosas de otra manera. Empecé a comer en casa, en una mesita bajita que había en el comedor, yo sola, y comía con el pie, pero comía yo sola con el pie. Entonces, a veces es mucho más fácil, ¿no? Como padres, como esa parte protectora de que el ayudarte y el hacerte las cosas fácil. Pero eso a veces no ayuda realmente, te hace dependiente. Cuando eres pequeño o en cualquier etapa de la vida, ¿no? O sea, el buscarte las castañas, aunque te cueste, aunque te cause esfuerzo, ¿no? Aunque te cause dolores de cabeza también y te caigas varias veces, pero al final lo has hecho tú. Y esa es una cosa que me inculcaron mis padres y que yo creo que es uno de los grandes diamantes que me dejaron, el poder hacer las cosas, que no es por demostrar que lo haces, es porque yo quiero llegar a hacerlo, aunque sea de otra manera. Y si no es cayéndote o que se te caigan las cosas o fallando varias veces, no lo consigues del todo, porque ya de repente ya sabes el truco, ¿no? Hasta que consigues averiguarlo. Yo he visto vídeos en los que pintas con el pie, en los que haces crochet. Sí, esta fue una etapa maruja de mi infancia. Pero es buenísimo porque hay veces que esas limitaciones, ese pensamiento, vamos al gimnasio, como decía, a la primera nos rendimos, pero... Todo está aquí. Todo está aquí y aquí. O sea, con el valorar las cosas, con el agradecimiento y con la actitud positiva, yo creo que hay pocas cosas en la vida que no se pueden conseguir. El mapa no es el territorio. Hay otra forma de hacerlo, todo en la vida. Pasaste mucho tiempo, me imagino, también en hospitales. Sí, pues parte de mi infancia, porque es verdad que cuando nací ya me llevaron a Madrid, a un hospital, pues para ver si internamente mis órganos tenían alguna tara también o había alguna limitación. No fue así. Mi madre, cuando consiguió verme después de días, que eso es otro episodio, ¿no? De cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Mi madre tardó días en verme y ni siquiera sabía que yo había nacido como había nacido, porque le ocultaban hasta no saber si yo iba a poder seguir viviendo. ¡Qué angustia! De hecho, a mi padre, en el momento del nacimiento, bueno, pues le llevaron al despacho del médico y el médico que les conocía, porque vivíamos en una capital de provincia, le sentó en su mesa, le sacó un vaso, le sacó una botella de whisky y le dijo: Joaquín, tu hija ha nacido en esas circunstancias, tu mujer aún no la ha visto, estamos a tiempo. Imagínate ese shock, ¿no? Que me contabas antes, que me preguntabas antes. Fue una sorpresa total. Así que bueno, pues después de esos primeros años en los que me hicieron todo tipo de pruebas, descubrieron que tenía un huesecito de la cadera invertido y entonces tuvieron que intervenirme varias veces, unas operaciones bastante especiales y delicadas. Entonces yo pasé varios años de mi infancia en el hospital y después, cuando ya todo lo de la cadera se solucionó para que yo pudiera tener una pierna ortopédica como yo uso, pues descubrieron que en este muñón derecho tenía lo que se llama el hueso lápiz, que es que el hueso crece más rápido que la piel cuando estás creciendo y entonces rompe. Entonces yo cada año, después del colegio y antes de irme a la playa, al mar, como buena sirena, pues tenía que pasar por el hospital, me limaban un poquito el hueso y mi madre me quitaba los puntos en la orilla del mar. Pero sí, he tenido un contacto muy directo con el hospital. Después, profesionalmente, hubo una etapa de mi vida en la que, bueno, pues la vida y el destino te pone ahí y pude
pude formar parte de un programa de asistencia hospitalaria para niños, que me pareció precioso, ¿no? El destino, que yo había estado tantos años y tanto tiempo en el hospital, el poder ayudar a otros niños. Devolver y ponerme en su lugar, y también agradecer que, aunque hay muchas cosas por hacer, pero solo cuando uno ha estado ahí unos años antes y ve el cambio, sabe que se ha evolucionado. Es decir, nos quejamos, igual que con el tema de la discapacidad, ¿no? Todo el mundo me dice, no, es que hay tantas cosas por hacer. Sí, hay muchas cosas para hacer. Pero yo, por mi experiencia, desde cuando yo era pequeña ahora, los cambios y los saltos y la evolución que ha habido, también hay que ponerla en valor. Así que para mí los hospitales los profesionales del hospital son como mi segunda familia. Yo tengo todavía contacto con uno de los médicos que me operó por primera vez, y es fascinante, ¿no? Porque realmente se crea un vínculo precioso. En los hospitales, bueno, pues nadie quiere estar en un hospital, pero se crean familias ahí dentro. Se crea una energía mágica, incluso en los peores momentos, incluso en los peores finales, o en finales que uno no espera. Ahí hay una energía preciosa, preciosa. Y es verdad que, como decíamos antes, hasta que no estás ahí, no te das cuenta de que todos somos vulnerables y que todos en algún momento podemos estar en una situación en la que necesitamos ayuda, en la que necesitamos cariño, en la que por mucho que lleguemos donde lleguemos o hayamos hecho, al final es como la esencia de cada uno, ¿no? Que se pone y se dispone a la vida o al entorno que también tú has creado. ¿De qué se recupera uno antes, del dolor físico o del dolor emocional? Es que esa es una pregunta muy bonita, porque el dolor es dolor y cada persona es un mundo. Pero yo creo que el dolor físico, ya solo porque hay dolores dolores físicos que no puedes ver porque están dentro y porque, pero lo tienes enfocado. O sea, es como me duele la pierna, me duele el brazo, me duele la herida, me duele. Pero los dolores emocionales son más difíciles de describir, más difíciles de identificar, más difíciles de transmitir para que se entiendan, más difíciles de calibrar y, en general, más difíciles en todos los sentidos. Pero el dolor emocional, yo creo que tiene la cura en que uno mismo se permita sentir ese dolor emocional y que tenga las herramientas, o que busque las herramientas para poder conocerlo mejor. Y cuando uno conoce la situación, por lo menos ya le pone una forma, aunque sea imaginaria. Le pone una forma, le pone un color, le pone un sabor, un olor, le puede poner todos los sentidos que uno quiera, pero hay que querer. Es que cuando lo narra, habla de tu relación con el hospital, utilizas términos preciosos. Era fascinante, una relación bonita, magia. Muy pocos de las personas que pasan por un hospital después tienen la capacidad de revertir y pensar o en ese dolor físico, emocional, y después transmitirlo en el tiempo con las palabras con las que tú lo haces, Lari. Bueno, yo en el momento, cuando era niña, o sea, para mí era un aburrimiento y no me gustaba nada estar en el hospital. Pero sí es verdad que, echando la vista atrás, o sea, tengo recuerdos preciosos, que además he tenido la suerte de poder revivir después, cuando me ha tocado estar al otro lado. E incluso en los momentos más difíciles, de repente es como que contarte tus propias historias, ¿no? Tus propias vivencias, tú mismo las puedes convertir en mágicas. Quiero decir, hay situaciones que en el momento a nadie le gustan, ¿no? O que en el momento duelen emocionalmente y físicamente, pero que después, cuando te pones las gafas de mirarlo bien y de analizarlo y de encontrar el sentido, es cuando descubres que casi todo en esta vida tiene un punto de magia y tiene un punto de luz. Y esa luz, lo que pasa es que está ahí, pero hay que verla.
yo me acuerdo, o sea, yo sobre todo de esos años o de esos momentos o de esas estancias en el hospital, pongo en valor, por supuesto, mis padres, mi madre especialmente, que era la que estaba ahí conmigo, que se quedaba noches y noches y noches sin dormir. O sea, eso es un tesoro. Y recuerdo también, bueno, pues profesionales más cercanos o más fríos, pero que incluso de esas frialdades o de esas actitudes como más parcas, también aprendí un montón. Entonces, bueno, es que como fue un poco mi familia durante mucho tiempo, uno tiene la capacidad de quedarse con lo bueno o de quedarse con lo malo. Y tú tienes la capacidad de ver el lado bonito de la vida. O la decisión. Con eso basta. ¿Y por qué decidiste no usar brazos ortopédicos? Pues mira, porque cuando yo empecé a utilizar los brazos ortopédicos, es verdad que ahora han evolucionado muchísimo las prótesis, es una pasada lo que hacen, cómo funcionan. Pero cuando yo empecé a usarlas con 7, 8 años, eran muy rudimentarias. Entonces, pues ya te digo, eran como unos encajes que pesaban muchísimo, tampoco estaba muy pensado para que, ya que tienes que utilizar los brazos, porque sean lo más ligeros, hasta que dieron, ¿no?, con los materiales que facilitaban el manejo de esas prótesis. Bueno, pues pasó tiempo. Las pinzas que eran en la parte de la mano se abrían con el gesto del omoplato, con tensores y con muelles que yo tenía que hacer con los omoplatos. Era realmente una tortura, especialmente en verano. Yo tenía unas rozaduras y me pesaban con el sudor. Era insufrible. Yo les cogí muchísima manía. O sea, yo a veces cuando tenía que hacer caligrafía en verano de la terapia para poder manejar los brazos, o sea, yo reconozco que me quitaba los brazos, hacía todo con los muñones hasta que me pillaron un par de veces y ya tuve que dejar de hacerlo, ¿no? Pero es verdad que como todo pasa por algo, gracias al hueso lápiz, que por otro lado no era agradable, pero bueno, gracias al hueso lápiz que yo tenía, en una de las últimas operaciones decidieron ponerme como unos tapones de silicona para ver si ya el hueso no crecía o se paraba, podían pararlo, y tenía que estar un añito por lo menos sin los brazos ortopédicos, porque además, claro, al yo hacer ese gesto favorecía el que la piel se estirara y dejara el hueso como a flor de piel, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces yo aproveché esa ocasión y en ese año se convirtió en un año y medio, y a la hora de volver a utilizar los brazos, bueno, pues yo les expliqué a mis padres y les expliqué a los médicos mi experiencia con los brazos y mi experiencia sin los brazos. Y les transmití que yo me sentía mucho mejor sin los brazos, que les agradecía muchísimo el haberme enseñado a utilizarlos y que si en algún momento yo, más mayor, los quisiera utilizar, pero que por favor me dejaran estar un tiempo sin ellos. Claro, los ortopedas me decían, no, es que además ahora ya están evolucionando y van a salir unas manos que son como de silicona y con las que te puedes pintar las uñas. Claro, ellos me lo intentaban vender, ¿no? Lo más Claro, ahí estaban los atractivo. Anillos, porque a lo mejor no sabían que te gustaban los anillos. Sí, también los anillos. Claro, pero yo decía, y claro, y cuando vayas por la calle así la gente no te mira tanto y tal, y yo decía, yo ahí un poco rápida, yo decía, sí, pero si la gente me ve y yo le saludo y de repente le doy la mano de plástico, yo creo que se quedan mucho más sorprendidos que si ya desde el principio ven mis muñones y ya está, ¿no? Entonces, bueno, conseguí convencerles, la verdad es que no me costó mucho, creyeron en mí, se lo agradezco infinitamente, porque bueno, desde entonces he aprendido a hacer las cosas de maneras diferentes, con mis herramientas, y la verdad es que, bueno, yo puedo decir que soy una mujer independiente dentro de las ayudas que necesito, pero que con eso me vale, y sobre todo porque a mí me gusta tocar. O sea, a mí me gusta el tacto, entonces los brazos ortopédicos para otras personas o sea, le hacen la vida práctica y que sin ellos seguramente hay muchos casos en los que no podrían hacer ciertas cosas, ¿no? Yo seguramente podría hacer más cosas con los brazos que no hago ahora, pero también no podría hacer cosas que yo hago ahora con los muñones. Y
y yo me quedo con eso, ¿no? Si en algún momento necesito, y ahora que hay, vamos, unas prótesis estupendas, pues no tendría ningún problema. Pero por ahora no he vuelto a necesitarlo y además nunca los he echado en falta. Yo he escuchado que que los niños se atreven a preguntarte cómo hace ciertas cosas, que los adultos lo pensamos, pero no nos atrevemos. Así que a pesar que yo como entrevistadora siempre cuido mi papel, que pregunto, me voy a poner el traje de niño. Genial. O el de adulta desinhibida. Y sí que me gustaría preguntarte lo que creo que todos se están preguntando. ¿Cómo come? ¿Cómo te pinta esos labios bonitos rojos? ¿Cómo te peina? Pues es que además estás sacando tu niño porque a mí me encanta estar con además, los niños. Hasta sonrío cuando te lo pregunto. Es como lo he dicho. Claro, pero es que ahí está la naturalidad. O sea, las cosas... cuando tienes una pregunta, cuando tienes una duda, es mejor transmitirla, ¿no? Porque si te la quedas es cuando ahí te queda un poco la bola, ¿no? Y ya en la cara se te nota porque tú no estás actuando de manera natural, porque tienes algo ahí que te lo impide. Y es que esas preguntas son precisamente las que me hacen todos los niños, y es que además está comprobado. Es cómo te peinas, cómo comes, cómo escribes y cómo te pintas los labios, porque siempre llevo los labios rojos. Claro, porque tienes un libro también que has escrito tú. Sí. La verdad es que es maravilloso, ¿no? Porque, fíjate, es la demostración de que los niños que son inocencia pura, que se atreven a preguntar, que se atreven a sacar esa duda que tienen, cuando saben cómo escribo, cómo como, cómo me pinto o cómo me peino, ya de repente se olvidan de que no tengo brazos. O sea, ya no tienen esa tensión de que no saben o de que no saben por qué has nacido así, porque, ¿no? Entonces, eso es una demostración de que muchas veces tenemos que recuperar esa niña, ese niño que tenemos dentro, que no sé qué nos pasa cuando nos empezamos a hacer mayores, que nos empezamos a poner un montón de capas que obstruyen un poco esa comunicación, esa fluidez, ¿no? Y es maravilloso. ¿Cómo me pinto los labios? Bueno, pues cojo la barra de labios, le quito la tapa con los muñones lo sujeto, con la boca le doy la vuelta al rolón y me pinto los labios. No te creas que tarda mucho, ¿eh? O sea, es rápido, tengo destreza. Incluso me puedo pintar los labios sin espejo. Ah, bueno. Este es el circo del sol ya. ¿Cómo escribo? Bueno, pues yo, por ejemplo, de pequeña, lejos de creerme inferior o de tener esa cosa de, yo no tengo brazos como mis compañeras o tal, yo me chuleaba, me hacía un poco la chulita con mis compañeras y yo decía que podía escribir con el pie, porque con el pie escribo y todavía mantengo muy buena letra. Podía escribir con los muñones, por aquel entonces podía escribir con las pinzas, con los brazos ortopédicos o incluso algo con la boca. Entonces, claro, decía yo, bueno, pues aquí la que tiene más capacidades soy yo. ¿Tú sabes escribir con el pie? No, tú no. Y un día mis compañeras obligaron, entre comillas, a la profesora a que todas nos descalzamos y querían probar cómo era escribir con el pie y sobre todo ver cómo lo hacía yo. Ahí se vio efectivamente que las capacidades son diferentes y que realmente yo igual no tenía otras capacidades que ellas tenían, pero que ellas tampoco tenían otras que yo tenía, ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? De que todos tenemos capacidades y discapacidades en algún momento o desde el primer momento. Lo que pasa es que algunas son más evidentes y más visibles, se notan más, pero todos tenemos esa parte que nos complementamos con otros que sí que tienen esos talentos, esas habilidades, esas capacidades para hacer ciertas cosas. Y después, ¿cómo me peino? Bueno, pues en algún momento de mi infancia, cuando yo era muy pequeñita, yo creo que con 5 o 6 años, a mi padre se le ocurrió la brillante idea de que, ya te digo, al principio comía en una mesa bajita con el pie, con mi pie mano, que yo le llamaba, porque con el pie hacía de todo, me ponía anillos y tal, pero es que hacía todo. Y entonces con un reloj, con un simple reloj de pulsera, yo ahí me meto, por ejemplo, el tenedor, la cuchara y lo manejo. E igualmente para peinarme, un reloj no, porque he roto unos cuantos, pero meto el cepillo, el peine y me peino. O sea, realmente es buscarte los trucos. Yo el otro día tuve una charla con jóvenes de 18 a 20 años, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿vosotros cuando vais a un hotel, qué es lo primero que miráis?
Claro, me decían las vistas, que la cama esté blandita, ¿qué tal? Y yo digo, fenomenal, estamos de acuerdo, yo también. Pero sobre todo yo lo que miro son los pomos de los armarios, los pomos de las puertas, porque yo con eso me ayudo pues, para subirme los tirantes, para ponerme la ropa interior, para ciertas cosas. Pero a todo eso se llega con haberte encontrado en la situación de cómo lo hago. Y entonces ya de repente yo miro alrededor y empiezo a buscar cosas de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, con qué me puedo ayudar, qué necesitaría, que tengo algo alto, pues mira, voy a coger el palo del no sé. Y al final es la destreza, ¿no? Es un poco ese MacGyver que todos tenemos dentro, pero que no lo sacamos hasta que no nos encontramos con la situación de que no podemos hacer algo a priori porque no lo hemos hecho antes o porque de alguna manera algo nos limita. Pero tenemos que tener en cuenta que la limitación solo está aquí. Te miro y te admiro, pero te escucho y me siento idiota. No. Porque sí, Lari, sí. Porque al final nos enredamos en el día, en estupideces, en tonterías, en no puedo hacer esto y coges una frustración, un cabreo contigo misma. Pero nos pasa a todos. Y solo hay que pararse y mirar alrededor todas las herramientas que tenemos. Pero nos pasa a todos. Y yo creo que es eso, que todos tenemos esas herramientas, que además tampoco hace falta que nadie nos las diga o no hace falta leer tantísimos libros, Yo creo que es algo que sabemos, lo que pasa que a veces nos cuesta, ¿no? El gestionar esa frustración. A todos nos enfada cuando hay algo que no nos sale y te llevan los demonios y tal, ¿no? Pero el truco está en eso, en que te pueden llevar los demonios un ratito, un momento, un periodo. Pero lo que hay que hacer después es decirle a los demonios, venga, pues ahora ya que estáis aquí, ayudadme a cómo hago esto. ¿Sabes? Es aliarte a los demonios. Pero es cierto, es como nos enredamos en tonterías, en cosas irrelevantes, irreverentes, de decir, es como, hoy es como parar, respirar y decir, si ya lo tengo todo. Es que lo tenemos todo. Tú decías que te mirabas al espejo y te veías completa. Sí, totalmente. Y además me gustó. Y si miras por la ventana, ¿qué reflejo te da la sociedad actual? Pues me da una sociedad que creo que estamos en el buen camino. A ver, depende de lo que hablemos, ¿vale? Hay ciertas cosas que me duele que sigan pasando. Las guerras, el odio, ¿sabes? Estas cosas que vamos evolucionando en la historia, vamos sumando siglos, vamos sumando años y siguen pasando en el fondo las mismas cosas y cometemos los mismos errores. Pero así como a pie de calle y de diario y de rutina, yo creo que estamos cambiando y que afortunadamente hay cosas que han evolucionado. Que a veces es verdad que teniendo muchos medios y muchos más que nuestros antepasados, no sabemos valorarlos o los damos por hecho. Hay algo ahora que yo creo que es que hay muchas cosas que se dan por hecho. Yo que tengo hijos también, ¿no? Esa parte de la juventud de que dices, no es ponerte en plan abuelo cebolleta de cuando yo era pequeña, pero sí que es verdad que las cosas han cambiado, que su momento no es como el nuestro, tampoco podemos compararlo, pero sí que es verdad que la tecnología o los avances o el cómo hemos ido evolucionando a veces les confunde o les enseña de manera errónea que todo tiene que ser así o que hay ciertas cosas que son como un derecho adquirido, ¿no? Y las cosas son un derecho, pero bajo una responsabilidad y bajo una buena gestión con cabeza de las cosas, bajo una experiencia y con mucho esfuerzo. Que el esfuerzo no es que te pongas a sudar y lo típico que se decía antes de sudar a lágrimas, no, es experimentar y tener ese pensamiento crítico de cómo lo ves tú, qué opinas tú, más allá de lo que te digan los demás, más allá de lo que digan en redes sociales, más allá de todo lo que te llega, o a la hora incluso de tú también transmitir eso que te llega y de responder y de... O sea, yo hay ciertas cosas que sí que veo que estamos aprendiendo como de manera muy acelerada a utilizar dispositivos o a manejar ciertas situaciones de manera rápida,
pero que nos falta un poco el momento para pensar y el momento para decidir y para tener esa parte única tuya de qué tiene sentido para ti, de qué tiene sentido para los demás, si coincide, si no coincide, y también reflexionarlo, ¿no? También, porque no coincide, porque coincide. Yo creo que esa es la parte de cómo veo por la ventana la sociedad, que por cierto me encanta mirar por las ventanas. O sea, no en plan cotilla, pero me puedo tirar y además si la ventana tiene un pollete, incluso si no se ve gente y hay un paisaje, me puedo tirar horas, me hipnotiza. Me siento como abierta, ¿sabes? Es como que esa parte de tener un marco que diferencia un espacio interior a un espacio exterior, no sé qué hace en mí, pero me inspira. ¿Sientes que la gente sonríe mucho o poco? Yo creo que deberíamos de sonreír más. Porque además, fíjate, cuando la gente a mí me dice es que tú sonríes y tal, y yo digo, es que solo hay que comenzar. Me dicen, ya, pero es que a veces la vida no te da para sonreír, ya, pero es que la sonrisa tiene mucho más valor todavía cuando las cosas no van del todo bien o del todo como tú quieres, porque de alguna manera estás diciendo que incluso en esta situación tú vas a hacer lo posible por gestionarlo o por no controlarlo, pero sí gestionarlo de la mejor manera. Y científicamente ahora mismo no sé qué es lo que ocurre, pero científicamente está probado que la sonrisa mueve unos músculos de la cara que llegan al cerebro y que le engañan, porque al final el cerebro no es tan potente como pensamos. Le podemos engañar muchísimo. La parte de la neurociencia, y ahora estoy leyendo cosas y es fascinante, ¿no? ¿Cómo podemos engañar al cerebro? Con una simple sonrisa, el cerebro recibe una señal de que las cosas están bien. Aunque no lo estén. Pero si tú sonríes ya es una predisposición a decir, venga, vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. O sea, porque al final, si nos quedamos paralizados en ese victimismo, ¿no? De me está pasando esto, pues eso, te enfadas, tal. Siempre echamos balones fuera, mi jefe, mi marido, mi pareja, mi no sé qué, los políticos, ¿verdad? Pero no, eres tú el que tienes que gestionar. Y con esa sonrisa, a veces consigues esa reacción tuya y de los demás. O sea, la sonrisa es altamente contagiosa. Es increíble cuando tú sonríes. Y es una herramienta de comunicación. Ya te digo, yo de pequeña lo utilizaba desde muy pequeña y me funcionaba. O sea, cuando la gente se quedaba así y aún ahora hay niños y mayores, ¿no? Que me miran con cara como de horror, sonrío y de repente les cambia la cara. Y ese cambio muscular seguramente les hace recibir en el cerebro una señal de, oye, que no pasa nada, ¿eh? Cuando eras pequeña, ¿qué sueños querías alcanzar? Bueno, yo es que estaba allí siempre llena de sueños. De pequeña, por ejemplo, quería ser bailarina como mi hermana Sol. Luego ya me di cuenta de que los dedos que tenía eran pocos y que mi hermana los traía destrozados y que mejor que no para un pie que tenía, ¿no? Pero yo, fíjate, siempre he tenido la cosa de ser feliz, pero el ser feliz no es tener grandes cosas el ser feliz es estar contento con lo que a ti te hace feliz, que puede ser muy diferente a lo que a otra persona le hace feliz. O sea, es que lo de la felicidad es muy relativa. Y que estés satisfecho con eso que has hecho tú, con ese esfuerzo que has hecho para conseguir eso que te hace feliz. Para mí yo creo que es la plena felicidad, ¿no? Pues obviamente a mí me gusta mucho también el confort y vas a un sitio y, hombre, pues si está todo bonito y tal, pues mejor. Pero yo con un plato de arroz, una puesta de sol, es que soy feliz. Ya te digo, y es que es como que me absorbe, o sea, o sea, eso para mí esa es la felicidad. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en la vida? Mi mayor desafío.
Pues no sé si ha sido un desafío, pero sí que es verdad que de alguna manera esa sorpresa de la gente que me expresa que, bueno, pues eso, que se queda un poco admirado o sorprendido de que sin brazos y sin una pierna haya conseguido ciertas cosas. Ese desafío o esa misión, más que desafío yo lo veo como una misión, de transmitir que realmente ese es un reto que tenemos todos en las circunstancias que nos dé la vida y en nuestros momentos de vulnerabilidad, que creo que la vulnerabilidad es algo que a veces nos asusta, porque ya la propia palabra es como que mal, ¿no? Es como, uy, tristeza. Pero la vulnerabilidad en el fondo también tiene su parte bonita, porque es como que te despojas de todos los talentos o las cosas que hayas hecho, los logros que hayas hecho, y todos tenemos esa parte de vulnerabilidad. Y además es un momento de tener esa generosidad con los demás para que te dejen ayudarte o para que tú al transmitir o al transmitir que estás en un momento vulnerable o que tienes esa situación, haces a los demás partícipes de poder ayudarte y de que ellos se sientan generosos. O sea, es una generosidad por tu parte porque te abres y a veces no es agradable, ¿no? El sentirte o el decir, oye, me pasa esto, pero sí que es verdad que es como un círculo virtuoso, ¿no? Esa vulnerabilidad a todos nos llega, nos toca antes, ahora o después, y es bonito el poder identificarlo, que eso es lo difícil, yo creo, ¿no? Hasta que detectas qué es lo que te hace vulnerable, ese es el momento tormentoso, ¿no? Pero una vez que todos estamos en ese momento de vulnerabilidad, a mí me parece quizás una de las cosas que nos define a los seres humanos, ¿no? Esa parte de decir, ojo, estoy aquí, me pasa esto, ayúdame. Yo fíjate, hace años yo tenía esa cosa siempre, ¿no? No de demostrar que yo puedo hacer las cosas, pero de siempre intentar hacer las cosas por mí misma, ¿no? Y de empeñarme en hacer algo. Cuando la gente no te conoce, siempre está ahí, ¿no? Te ayudo, y a veces uno no sabe, ¿no? Porque incluso a veces invades el espacio del otro pensando que no puede hacer algo y es como que en exceso, ¿no? Pero bueno, yo ante eso, yo creo que no cabe el enfadarse o el sentirse invadido o el sentirse mal, ¿no? Porque piensas que realmente esas personas no tienen la información para saber que a lo mejor tú, aunque en su mente sea imposible, tú puedes hacer eso sin los brazos o la pierna que ellos tienen. Entonces, esa parte, ¿no? de dejar a los demás también ayudarte es bonita. Yo siempre era como, no, gracias, no puedo. Y hace años, y todo ocurrió, fíjate qué cosa más tonta y más simple, en el autobús. Cuando yo voy en el autobús y vuelvo de trabajar, o lo típico que llevo un bolso, ¿no? Y suena el móvil, entonces tenemos bolsos muy grandes y no encontramos el móvil. Nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto ven que yo ya estoy buscando algo en el bolso, había veces que la persona que estaba al lado, con toda su buena intención, me decía te ayudo, pero a la vez que ya tenía la mano dentro de mi bolso. Y era como, jo, pero no, yo no me sentía atacada, pero decía, jo, qué curioso, ¿no? Hasta que llegué a pensar que muchas veces, aunque tú puedas hacer algo, si hay alguien que se presta o que te presta su ayuda, quizás es bonito el dejarte ayudar para que esa persona también se sienta bien y se sienta útil y se sienta completo. Es una parte de educación mutua, ¿no? y de educación de la sociedad y de esa información de la que yo todo el rato hablo, porque yo creo que es la clave de todo, ¿no? Cuando tú conoces, cuando tú sabes, cuando tú tienes todos los datos, ya puedes hacerte una idea y ya puedes actuar. Pero bueno, yo a esas personas lo que les digo es, a veces les digo, no, pero muchísimas gracias por ofrecerlo, porque realmente ya incluso, fíjate, es un acto de que no dudan que puedes o no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces es esa parte de decir, bueno, por lo menos ya hemos avanzado algo, ¿no? Pero luego efectivamente es a veces de, vale, pues sí, ayúdeme. Y esa persona se va súper contenta, pues yo también, porque me he sentido bien haciendo a alguien un poquito más feliz.
Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De no ser tan protectores con lo nuestro, ¿no? Sino también compartir en ese momento los momentos vulnerables o no, pero que incluso las otras personas puedan pensar que son vulnerables. Es que desde luego ayudar a los demás nos hace sentir bien. Y muchas veces pensamos demasiado en nosotros mismos, en cuidarnos, y también está muy bien. No, es fundamental. Pero el día que tiendes la mano, ese día yo creo que te vas a la cama con una sonrisa. Y lo estamos perdiendo, creo, lo estamos olvidando. De cómo el ser humano no ha llegado hasta aquí, que no hemos llegado solos. Claro, claro. Hemos llegado en comunidad. Pero además porque no es que pienses que tú te puedes estar en esa misma situación, porque la vida da muchas vueltas, pero sí porque creo que entiendes el valor de esa parte de vulnerabilidad, que cuando hay alguien que necesita ayuda, va a tener a alguien que le va a ayudar. Y porque a nosotros mismos también nos gustaría que en ese momento, no es una ayuda interesada, decir, bueno, yo ayudo y me siento muy bien, pero yo luego me voy a enfadar si nadie me ayuda, ¿no? No, al final no podemos pedir eso que se da natural, porque si no ya no es natural. Totalmente. Un desafío para los que estamos aquí es cuando hay días grises, ¿no? Volver a conectar con esa parte, con ese lado bonito de la vida, con esa sonrisa como tú lo haces. Yo me imagino que a ti también te pasa, Lari, que esa sonrisa se sostiene en el tiempo, pero hay días también grises y de cabreo. ¿Qué hace Lari para transformar ese estado de ánimo? Pues sonreír y estar conmigo y hablar conmigo misma. ¿Qué diálogo tienes contigo? Es curioso porque está también comprobado que muchas veces somos más hirientes o más bestias con nosotros mismos y nos comunicamos internamente de una manera como más violenta que con los demás. Nos decimos cosas que no se las diríamos a otra persona. Y yo creo que la clave está en eso, ¿no? En cómo te hablas a ti mismo, en cómo te perdonas, en cómo te conoces. Porque yo creo que si tú te conoces que has hecho algo mal y dices, mira, es que yo realmente reconozco que esto lo tengo que mejorar, al final te reconcilias contigo mismo. Y yo creo que la clave precisamente está en ese diálogo interior. Pero me llama la atención cuando dices lo de los que estamos aquí en este lado. Estamos todos en el mismo lado. Pero porque estoy segura que muchas personas que nos ven se identifican en este lado como personas que nos cuesta sonreírle durante mucho tiempo a la vida. Por eso digo en el otro lado, porque hoy quiero aprender de la actitud de Lari León que yo estaba pensando. Lari León tiene que patentar esta actitud y después enseñárnosla a todo. O sea, porque hay muchas herramientas, muchos pensamientos, muchos mantras. En todo lo que dice hay tantos aprendizajes, Lari, que digo, en lo que estamos en el otro lado son los que vivimos desequilibrios emocionales y nos cuesta ver esa parte como bonita de la vida y no cuestionarte lo que me falta, sino vivir plena y con un todo desde el día 1. Pero porque yo creo que la base está en pensar que la vida es bonita. ¿Que luego pasan cosas? Sí, pero la base está ahí. Si por el contrario piensas que la vida no es bonita o que es un horror y que pasan cosas bonitas pero que la vida es un horror, ahí ya cambia un poquito la percepción. Entonces yo creo que es eso, es tener la base de... Es como cuando haces una tortilla, ¿no? Dices, bueno, pues me ha salido espachurrada, pero qué rica está. Pues es lo mismo. O sea, la tortilla es como la vida está rica. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale un poco dura, a veces... Nosotros en casa tenemos una frase que es la vida es chula. Porque hay veces que es como que la vida no es tan chunga, ¿no? Y de broma con los niños, con Bruno, que es el que todavía puede entenderme, porque Bruno tiende a ver siempre el vaso medio vacío. O sea, él será Capricornio, no sé energéticamente. Capricornio. Pues no te pega ese Capricornio, Lari. No te pega más ser Sagitario. Pero Bruno tiende a ver como si hay una pizarra y un punto, me molesta el punto. Ya, pero tienes toda la pizarra para escribir. ¿Por qué el punto? Él mira el punto. Entonces, él que está en una edad temprana, pues vamos a intentar que vea lo que queda pendiente. Muy bien. Y entonces sí que utilizamos en casa la vida chula, para intentar que desde pequeño intentemos revertir un poco la mirada, ¿no? Ese prisma que tú tienes y que muchos pues necesitamos. Pero nosotros lo entrenamos. Pero ves, es lo que tú te dices. Si tú te dices que la vida es chula, o sea, al principio igual dices tú, sí, es chula, pero mira lo que me está pasando. Bueno,
la vida es chula. Pero que lo diga yo es como que le falta autoridad al mensaje. Si lo dice Lari, Lari lo expande. ¿Pero por qué? ¿Ves? Eso es un poco el desafío que yo decía antes, ¿no? Que realmente es cuando las personas con capacidades diferentes o diferentes por cualquier razón dicen algo, es como que parece que tiene más peso porque están en determinadas circunstancias. Pero es que todos tenemos circunstancias. O sea, que unas son... O sea, pero no todos nos relacionamos de la misma manera. Por eso, desde donde tú lo haces, tenéis un don, que es ponernos a los demás los pies en la tierra. Pues seguramente esa es la misión que yo he tenido en esta vida. Y se agradece. Sonreír y con la sonrisa seguramente quizás inspirar a los demás en que la vida es bonita. Háblame de tu teoría TPT. Bueno, esa teoría tiene miga, ¿eh? Tiene miga. Esa teoría, si te digo la verdad, tiene una historia y es que yo tenía un profesor en la universidad que curiosamente luego, bueno, pues era un presentador de televisión. Gracias a él, de alguna manera, yo empecé a trabajar en Antena 3 hace ya 25 años y de alguna manera nos reencontramos y hemos seguido en contacto pues hasta antes de ayer, que me mandó un mensaje. Y un día quedamos a tomar un vino y me dijo, ¿sabes que yo sigo enseñando, sigo siendo profesor en la universidad y muchas veces hablo de ti? Porque es verdad que en clase yo tengo la suerte o la fortuna o no sé, de que a mí no me asustan, por ejemplo, las cámaras, ¿no? No me siento lo justo de nerviosa cuando tengo que hablar en público, lo justo de nerviosa para tener esa responsabilidad, pero no me impide, ¿no? hablar en público con mucha gente. Y es verdad que en su clase, que era de audiovisuales y de ponerte frente a la cámara, pues yo de alguna manera demostraba esa actitud, ¿no? Y fíjate que a lo mejor una compañera estaba así porque tenía el pelo así y yo salía natural con mis muñones y tal, y pues para adelante como los de Alicante, ¿no? Y entonces él me dijo, yo siempre te pongo como ejemplo de talento, de pasión y de esa parte tuya de tenacidad y de que lo intentabas y de que muchas cosas a lo mejor lo hacías de otra manera y tal. Y entonces de ahí salió, dije, pues parece una teoría, talento, pasión y tenacidad. Y la convertí en la teoría del TPT porque realmente de alguna manera me siento identificada con ella, ¿no? Pero me siento identificada porque creo que todos nos podemos sentir identificados con esos talentos que tenemos, que todos tenemos talentos, no solo uno, sino varios, que muchas veces coincide con a lo que nos dedicamos profesionalmente, pero no tiene por qué. Puedes ser un médico que además a través de tu capacidad o habilidad o talento para dibujar haces tu profesión diferente y te muestras a los pacientes de una manera distinta que llega y que cala. Todos tenemos pasión y todos tenemos pasiones por aquello que nos gusta o por aquello que nos hace sentir felices. Pues efectivamente, si con el ejemplo del médico, a ese médico la pasión del dibujo también la utiliza en su profesión, aunque sea muy distinta, ya es una pasión que él aplica. Y luego también la tenacidad, y es ese esfuerzo del que estamos hablando siempre, de que todo con ese esfuerzo de cada uno para lograr lo que deseamos tiene una mayor recompensa. Y yo creo que es una teoría que podemos aplicar todas las personas. La utilizo mucho especialmente cuando hablo con jóvenes, porque de esa manera se dan cuenta, ¿no?, de que siempre cuando somos adolescentes estamos como la mirada de fuera, ¿no? Y todos son maravillosos menos nosotros y todos hacen mejor las cosas menos nosotros y estamos enfadados con el mundo. Bueno, pues es una manera de que se den cuenta de que ellos, de alguna manera, sin saberlo, también son inspiración para otros y que tienen esos talentos, esa capacidad, esa tenacidad y esa pasión que inspira y que contagian a los demás, que es natural y que no tiene que ser exactamente igual a otra persona, pero que todos tenemos esos talentos y esas pasiones. ¿Con esta teoría has desarrollado tu carrera profesional? ¿Has trabajado de periodista? ¿Has trabajado también, pues decíamos antes, en hospitales? Yo creo que sí. Pero yo creo que es un poco la base, ¿no? Esa parte
de reflexionar y decir ¿para qué he venido yo a este mundo, ¿no? O sea, ¿qué misión tengo en la vida? Es muy potente esta pregunta, pero solo en un momento que estés tranquila, háztela. Y a lo mejor te salen cosas que dices tú, ¿pero para esto he venido? Pues sí, porque yo realmente pienso que a esta vida he venido para sonreír. Punto, ¿sabes? Aparte de todo lo demás. Bueno, elige algo que crees que es tu punto fuerte, que crees que es tu don, y poténcialo y compártelo. Y entonces esa será como tu marca personal, ¿no? Que ahora estamos todos como locos buscando la marca personal. Esa marca personal realmente es ese don que tú tienes, que puede que pocas personas igual tengan, aunque somos muchos, pero es especial. Y esa es tu marca, y eso es lo que tú tienes que buscar para que incluso en situaciones determinadas, en situaciones delicadas, ese don te ayude a reconectar contigo mismo. Cuando estás en un escenario, das charlas a jóvenes, a todo tipo de colectivos, cuando termina, ¿cuáles son los mensajes que más se repiten? Cuando la gente ya se acerca a ti debajo del escenario, cuando estás en la firma del libro, que se crea un espacio más íntimo contigo. Pues para mí ese es el mejor momento, la verdad. Porque mucha gente se acerca para darme las gracias por esa generosidad, ¿no? Por abrirme o por explicar o por contar mi historia y mi experiencia, ¿no? Pero para mí es esa parte que recibo de los abrazos, del que todo el mundo quiere tocarte, de que todo el mundo quiere sonreírte, fíjate. Y esa parte en la que muchos dicen, a mí me parece demasiado, y bueno, de alguna manera es esa excitación, ¿no? Del momento de que de repente te sientes enchufado, ¿no? Pero muchos, me has cambiado la vida, ahora lo entiendo todo. Bueno, ese tipo de frases que pueden ser, como ya te digo, para mí son un poco espectaculares, pero realmente si aunque fuera solo que en ese momento esa persona ha llegado a pensar eso, a mí me encanta, es un regalo para mí. ¿Tú eres consciente que cuando estás en el escenario hay una sacudida emocional entre el público? A mí me encanta recibir esa energía. Y es una energía bonita. Me encanta. Porque es una sacudida emocional, como te decía antes, de que se me quiten las tonterías que tengo y nos los recuerda. A veces, fíjate, yo creo que alguna vez he llegado a pensar, pero están ahí, porque a veces se crea como un silencio y como una... O sea, yo noto como que todos están así, ni siquiera, no sé si están sonriendo, si no, pero luego cuando se acercan y te demuestran, ¿no? Y te quieren devolver eso que han recibido, lo notas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es como un momento ahí como sobrecogedor, ¿no? ¿Sabes cuál es el momento en el que creo que se corta la respiración cuando estás en el escenario? Bueno, hay un momento en el que tú hablas una anécdota con tu hijo, que estáis tomando el sol, con tu hijo mayor, con Ángel, y él te dice, mamá, ¿te has dado cuenta la suerte que tienes de tener un hijo que le falta la misma pierna que a ti, que a su mamá? Es que ese momento fue mágico. Ese momento la gente no puede hablar. A la gente se le caen las lágrimas. La gente conecta y vuelve, creo que al pensamiento, no lo sé, porque esto es súper personal y es mío, de decir, hoy me has hecho el día más feliz, porque me di cuenta de que lo tengo todo y que no me falta nada. Y ese momento que tú cuentas, o sea, tengo el vello de punta, se puede ver en la cámara, la nariz. En ese momento hay un silencio sepulcral y una conexión muy profunda con uno mismo. Qué bonito. Pero porque realmente, fíjate, es una muestra de la espiral de la vida, ¿no? De la que yo hablo. O sea, nuestra vida es una espiral que da vueltas, que está conectada con esos momentos bellos, bonitos, inolvidables, de esos momentos también duros, delicados, que te paralizan, ¿no? Pero que al final están conectados y que tarde o temprano la espiral te da sentido a todo. Y
Y esa frase de Ángel, ¿no? Me demostraba, ¿no? Que al final el destino es muy sabio. Y las cosas pasan porque tienen que pasar, porque incluso mucho tiempo después puedes llegar a conectar ese tramo de la espiral con eso que te está pasando en ese momento, ¿no? Es como que la vida está trazada de alguna manera, ¿no? Tú la guías a veces, o la intentamos guiar, pero al final las cosas pasan. ¿Conectas en ese momento cuando ves el impacto que tienes en las personas con ese propósito de entender por qué naciste sirena? Totalmente. Pero con el propósito de que cada uno entienda quién es o qué hace para ser quien es. Porque a veces incluso luchamos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos esa naturaleza, pero nos empeñamos en hacer o en ser otra cosa o en quedarnos... A ver, hay veces que hay situaciones en la vida que no son agradables y hay momentos muy duros, ¿no? Y experiencias de personas que ni siquiera puedes ponerte en su lugar para hablar de ello, ¿no? Pero incluso en esas situaciones muchas veces no sabemos cuál es la solución, pero yo creo que deberíamos de entender todos que la solución sí que no está en quedarse ahí. El movimiento siempre nos llevará a un nuevo lugar, una nueva oportunidad. ¿Cuál es el nuevo lugar? ¿En qué está soñando ahora Lari? Pues en seguir contagiando la sonrisa, en ver crecer a mis hijos felices, en seguir el viaje de vida con mi compañero de vida, y que sea lo que sea y pase lo que pase, el tener esa luz que nos da la sonrisa, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, ni siquiera mañana. Pero pase lo que pase, intentad que cuando pase digamos, pero me voy bien, pero me voy satisfecho, pero me voy contento. Y si en algún momento intentamos ponernos en ese lugar y hay algo que no nos hace irnos contentos, saber que tenemos la oportunidad y que solo nosotros la cogemos o no, de llegar a estar satisfecho para cuando llegue el momento. Así todo, podemos vivir una vida con sentido. Es difícil a veces mirar para atrás, incluso pensar en hacia adelante y ver el sentido que tiene a todo lo que nos pasa, pero siempre tiene un sentido. Y a todo lo que nos ha pasado. Siempre. Gracias, Lari, por darle sentido a esta conversación, por venir aquí a sonreírnos, a recordarnos el valor que tiene la sonrisa y un gesto tan sencillo, cómo lo cambia todo. Y tanto. Gracias de corazón por compartir, por abrirte, por dejarnos ver un poco más de Lari de lo que ya vemos desde fuera, pero conocerte desde dentro todavía es más bonito. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti.